Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Por supuesto, continuamos con el tema de matrices y en este caso determinante. Con este tema cerramos ya lo que es el determinante, pero no podíamos dejar de darle las propiedades de los determinantes, que es lo que sigue ahora. Propiedades de los determinantes. Ahora, vamos a verla por partes para que podamos entender. Simplemente lo vamos a mencionar porque esto es bueno que lo tengamos en cuenta a la hora de actuar cuando tengamos determinante. Porque nosotros previamente, antes de hacer o aplicar SAR o aplicar el método 2×2 o del 3×3 también con Laplace o por reducción de determinante, como ya vimos, ¿sí? Si no, te invito a ver los videos anteriores donde explico eso. Bien, nosotros vamos a poder determinar si, por ejemplo, un determinante 0, como es esta primera propiedad que tenemos de los determinantes. Bien, dice, ¿el determinante de una matriz será 0? Sí. En primer lugar, tiene dos filas o dos columnas iguales, ¿sí? Acá puse simplemente una 3×3, una 2×2, en donde nosotros podemos ver que la fila 1 y la fila 2 de esta matriz cuadrada, ¿sí? Son iguales. Por lo tanto, el determinante será 0. Es importante, ¿por qué? Porque si nosotros detectamos eso, inmediatamente ya sabemos que el determinante es 0. Bien, acá 2, 3, 2, 3, el determinante va a ser 0. Una más, para que sea 0, ¿sí? También tiene que tener una fila o columna de 0, al menos una fila, ¿sí? Porque puede tener dos, ¿sí? Tiene una fila o una columna de ceros, entonces el determinante será 0. Acá podemos observar que la tercera fila es ceros, ¿sí? Y lo pueden hacer a la práctica, es buena práctica, porque si estás viendo estos videos es porque estás estudiando matrices y no va a venir nada mal verificar que realmente se cumplen estas propiedades, ¿sí? Lo dejamos para casa para poder practicar y, por supuesto, sacarnos un 10 en los exámenes, ¿no? Esta 2×2 tenemos la segunda fila también de ceros y acá tenemos también un ejemplo en donde tenemos una columna de ceros. El determinante siempre será 0. Entonces, si tienen dos filas o columnas iguales es 0 y si tienen una columna o fila de ceros, ¿sí? Me va a dar el determinante 0. Pasamos a la próxima. Muy bien, continuamos con las propiedades y en este caso va a seguir. Vamos a detectar también cuándo va a ser 0, continuamos con los ceros, ¿sí? Va a ser determinante 0 si una fila o columna es combinación lineal de las otras. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros acá empezamos a ver y empieza a aparecer el término combinación lineal, ¿sí? Cuando una fila es dependiente de otra o de otras, como es en este caso, y podemos observar lo siguiente. Esto, si bien lleva un poco de práctica, ver, analizar si entre dos filas, como hicimos en el último método para calcular determinantes, también hacíamos operaciones elementales de la fila y todo lo demás, ¿sí? Esto es muy similar. ¿Por qué? Porque acá fíjense que la fila 1 es combinación lineal de las otras. ¿Qué quiere decir? Que nosotros la fila 1 la vamos a obtener en base a la suma de estas dos otras filas, de la segunda y de la tercera. Y fíjense que se cumple. Si a 3 le sumo 1, 4, 8 y 5, 13, 6 y 2, 8. Bien, y si sucede eso, el determinante de la matriz es 0. Bien, ¿y cómo podemos hacer? Un ejemplo rápido y básico. Pongamos una más. El determinante de la matriz B, ¿sí? Podemos decir que pongo una fila 1, 2, 3, por ejemplo, ¿no? Para darles un ejemplo, ¿sí? 4, 5 y 6. Ahí está. Entonces yo voy a hacer la suma entre estas dos, ¿sí? O podría duplicar esta y sumarle esta y poner el resultado. De cualquier forma, siempre va a ser combinación lineal de las otras. 4 más 1, 5. 5 y 2, 7. 6 y 3, 9. Entonces, podemos decir que la tercera fila, o sea, la fila número 3 o la tercera fila, F3, ¿sí? Es combinación lineal de que hemos sumado la fila 1 más la fila 2. Y en ese caso, el determinante de B, ¿cuánto va a ser? Ustedes que saben tanto, 0.
Perfecto. Pasamos a la siguiente propiedad. Muy bien, continuamos con las propiedades de los determinantes. En los casos anteriores habíamos detectado cuando el determinante es 0 o va a ser 0 de acuerdo a las filas, a las columnas, si tenía dos filas iguales, si tenía filas o columnas nulas, etcétera, etcétera. Ahora nosotros vamos a ver ¿cómo va a ser el determinante cuando sucede esto? Cuando una matriz triangular, ya sea superior o inferior, como la que tenemos acá, ¿se acuerdan de los tipos de matrices? Bueno, el determinante será el producto de los elementos de la diagonal principal. Ni siquiera me tengo que poner a hacer todo el método de Sajus o la regla de Sajus de Laplace, ni de nada. ¿Por qué? Porque si yo veo que es una triangular, ya sea superior o inferior, directamente, ¿qué voy a tener que hacer? 2 por 3 por 1, y esto no es nada más ni nada menos que 6. Y ya hemos calculado el determinante de esta matriz 3 por 3, que en este caso es una triangular, ¿sí? Pero cuando es triangular, ya sea inferior o superior, ¿sí? Solamente el producto de los elementos de la diagonal principal va a ser el determinante de dicha matriz. Vamos a la que sigue. Continuamos con las propiedades de los determinantes. En este caso tenemos esta propiedad. Si se intercambian dos filas o dos columnas entre sí, el determinante va a cambiar de signo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si yo hago el cambio de dos filas o de dos columnas, el determinante me va a cambiar de signo. Acá en este caso lo vamos a comprobar porque tenemos una matriz 2 por 2. Rápido nomás esta matriz cuadrada. ¿Cómo era? Producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. 3 por 4 me queda 12, ¿sí? Y a ese 12 siempre le tengo que restar el producto de la diagonal secundaria, que en este caso es 10. Entonces, 12 menos 10, ¿cuánto me va a quedar? 2. Ahora, nos fijemos lo siguiente. Dividimos acá. ¿Cómo tendría que ser? Si yo cambio, pongamos esta columna acá y esta columna acá. Intercambiemos. Me quedaría 2, 4, ¿sí? Lo paso para acá, y de acá me quedaría 3, 5. Para ver si se nos cumple, nada más. 2 por 5 me queda 10, menos 4 por 3 me queda 12. Y fíjense que acá me va a cambiar el signo. Y me va a quedar 10 menos 12, ¿sí? Que esto no es nada más ni nada menos que menos 2. Y fíjense, entonces, si yo tengo esta matriz, el determinante de esta me da un 2 positivo, ¿sí? Y si cambio las filas, o en este caso que cambie las columnas entre sí, el determinante me cambió de signo, ¿sí? Fácil, pero a tenerlo muy en cuenta porque son cositas que suman a la hora después de trabajar con matrices en cuestiones más avanzadas. Vamos a la que sigue. Muy bien, continuamos con una nueva propiedad de los determinantes, y en este caso una muy interesante, ¿sí? Miren, si a una fila o columna se le suman los elementos de otra, pero a esta última se la multiplica por un número real, el determinante no varía. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos operaciones con las diferentes filas, ¿sí? Y armamos una fila nueva en base a las otras anteriores, el determinante no tendría por qué variar, ¿sí? Con esas operaciones elementales de filas que hacemos, porque a veces vamos a necesitar hacer ceros, vamos a necesitar hacer unos, vamos a necesitar para poder actuar y, por ejemplo, hacer el cálculo de una inversa, ¿sí? Acá la fila 3, por ejemplo, va a ser 2 veces la fila 1 más la fila 2 más la fila 3 inclusive, ¿sí? Lo voy a poner en este rectángulo, ¿sí? En donde nosotros vamos a aplicar todas esas operaciones, pero ¿quién es la única que se va a modificar? Esta tercera fila que tiene 3 unos. Bien, entonces, dice que a la primera fila la voy a multiplicar por 2. 2 por 2 me queda 4. 2 por 1 me queda 2. 2 por 0 me queda 0. Esto simplemente lo estoy haciendo para poder sumar aquella. Esta es la 2 veces la fila 1. La fila 2 queda como está, la fila 3 queda como está. Entonces 3, 1, 2, 1, 1, 1. Bien,
Lo único que se me va a cambiar acá, espero que se vea desde ahí en la cámara, ¿sí? Fíjense, 0 más 2 más 1 me va a dar 3. 2 más 1, 3 y 1, 4. 4 y 3, 7 y 1, 8. Bien, 8, 4 y 3. Es el único que me varía, va a ser esta tercera fila, en base a todas esas operaciones que hicimos. Lo escribo un segundito acá, 8, 4, 3. Así puedo borrar esto que acabamos de hacer, porque es nada más ni nada menos las operaciones que estuvimos haciendo con las filas y sumándolas a las 3 con esta primera duplicada, y me quedaba una nueva matriz que tenía la misma primera fila, 2, 1, 0, 3, 1, 2, y la tercera fila, ¿quién va a ser? 8, 4, 3. Y ahora, por una cuestión de que nos saquemos la duda si se cumple, voy a borrar acá, voy a borrar esto también, porque acabamos de hacerlo, para tener más espacio, y vamos a calcular el determinante de A para ambos casos, ¿sí? Porque en teoría, ¿sí? En teoría, lo que acabamos de hacer no tendría que hacerme variar el determinante, tendría que ser el mismo, el número que sea 0, sea un número diferente de 0, pero tiene que ser el mismo, ¿sí? Ahora, calculemos, pero lo voy a hacer de una forma bastante rápida, ¿sí? Para que si tenés dudas con los cálculos de determinante, te aconsejo que veas los videos anteriores, ¿sí? Bien, empecemos. Diagonal principal, 2 por 1 por 1, 2, más 3 por 1 por el que me queda que es 0, 0, más 1 por 2 por 1, me queda 2. Ahí está, bárbaro. Entonces, todo eso menos el producto de las diagonales secundarias. Ahora, ¿quién es? 1 por 1 por 0, me queda 0, más. Entonces, 2 por 1 por 2, me queda 4, más 3 por 1 por 1, me queda 3. Entonces, de acuerdo a esto, voy a poner acá al igual, 2 más 2 me va a dar 4, menos 4 y 3 me va a dar 7. Entonces, este determinante de esta matriz va a ser 4 menos 7, me da, signos distintos se restan, menos 3, y me queda el signo del que tiene mayor valor absoluto, menos 3. Vale. Ahora voy a calcular el determinante de esta matriz, que es generada en base a esto, que lo único que se me modifica es la tercera fila, en base a las otras dos, ¿sí? Esta fila depende de haber multiplicado esta o duplicado esta fila y sumarle esta y sumarle la tercera inclusive para lograr obtenerla. Pero el determinante no tiene por qué variar. Veamos. Lo voy a escribir acá un poquito más arriba. Perdonen que no lo pongo al lado del igual, pero es por una cuestión de que puedan verlo y que entre en la pantalla. Comenzamos. Diagonal principal. 2 por 3 por 1 me quedan 6. Más 3 por 4, 12 por 0, 0. ¿Sí? 1 por 2, 2 por 8, 16. Menos diagonal secundaria, 8 por 1 por 0, 0, más, empecemos acá, 4 por 2, 8 por 2, 16, más, y de ahí que dice 4 por 2 por 2, ahora me queda 3 por 1, 3 por 3, me quedan 9, bárbaro. Ahora sí, le dejo el igual ahí al lado, sabemos que estamos trabajando con esto, entonces 6 más 16, ¿cuánto me da? 6 y 6 son 12, ¿cierto? Entonces me quedan 22. A 22 le tengo que restar, ¿cuánto? 25. 16 más 9, 9 y 6 son 15, bien digo. Me llevo una, me da 25. Entonces 22 menos 25 no es nada más que la resta, 25 menos 22. 3 es la diferencia y por supuesto me queda negativo porque el 25 mayor valor absoluto. Esto y esto, fíjense que nos da igual. Entonces, si nosotros hacemos a una fila o una columna diferente a lo que dice esto, ¿sí? Hacemos cualquier otra operación, duplicamos la primera, triplicamos la segunda y también le sumamos esta sin hacerle nada,
y vamos a obtener, por ejemplo, la primera fila en base a esas operaciones, no me tendría que variar ese determinante. Bien, pasamos a una más. Muy bien, continuamos con la propiedad de los determinantes y en este caso tenemos una nueva propiedad que nos dice que si se multiplica un número real por un determinante, solo este número, el que se está multiplicando, multiplica a una sola fila o a una sola columna, la que nosotros queramos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Acá seguramente se les va a venir a la cabeza, pero profe, usted en los videos anteriores nos dijo que si multiplico un número, un escalar por una matriz, ese número multiplica todos los elementos de la matriz. No, acá no estamos multiplicando por la matriz en sí, estamos multiplicando por el determinante. Fíjense, por el determinante. Entonces, como tengo todos unos acá, y esta matriz ya le habíamos calculado el determinante anteriormente, el determinante de esa matriz, supongamos que es A, ¿sí? Era menos 3. ¿Sí? Es la del ejercicio anterior, de la propiedad anterior. Entonces, fíjense, si yo multiplico, voy a elegir esta única fila para multiplicar por 3. Entonces me va a quedar 2, 1, 0, me va a quedar 3, 1, 2 y me va a quedar 3, 3 y 3, porque solo esa fila la voy a multiplicar por 3. 3 por 1, 3, 3 por 1, 3 y 3 por 1, 3. Entonces, si yo calculo el determinante de esto, ¿cuánto me va a dar? Ahora, fíjense que yo estoy triplicando el determinante de este. Y el determinante de este, ¿cuánto es? Menos 3. Entonces, si yo multiplico 3 por el determinante de A, esto quiere decir que 3 lo voy a multiplicar por menos 3. Y el resultado me va a dar 9. Menos 9, perdón, porque lo estoy aumentando 3 veces. 3 por algo, ¿sí? 3 veces este determinante. Y al elegir una sola fila, fíjense que ahora vamos a calcular el determinante y cuánto nos tendría que dar. 9, pero al haber multiplicado solo por una fila o columna en la que uno elige, ¿no? Lo hacemos rápido. Entonces, abro corchete, rápido, diagonal principal, 2 por 3, 6, más 3 por 3, 9, por 0, 0, más. Si hay dudas con esto, volvemos a los ejercicios anteriores para calcular a través de Sayus, que es lo que estoy aplicando ahora, ¿sí? ¿Qué me quedaba? Entonces dijimos este por este por este, entonces me queda 1 por 2, 2 por 3, son 6, o es 6, menos, producto de las diagonales secundarias, 3 por 1 por 0, 0, más, 3 por 2 son 6, y 6 por 2 son, o es 12, más, 3 por 1, 3, por el 3 que me queda acá solito, 9, bárbaro. Entonces, el corchete este me da 12, 6 más 0, 12, menos 9, me quedaría 21. Así es, ¿o no? Bien. Entonces el resultado final de esto tendría que ser 9, negativo. El negativo lo tenemos acá, entonces si a 21 le resto 12, me da de 9. Y fíjense que llegamos al mismo resultado y que se cumple la propiedad, ¿sí? Entonces, si yo un número real lo multiplico por el determinante, el resultado va a ser triplicarlo, o si fuera un 2, lo hubiera duplicado y así sucesivamente con el número que sea, pero solo por una fila o columna la que nosotros elijamos. Otra de las propiedades de los determinantes. Ya nos quedan poquitas, ya terminamos, vamos a la que sigue. Muy bien, nos quedan las últimas dos propiedades para mostrarles de las propiedades de los determinantes y con esto cerramos. Y no hacemos más y descansamos un poco, pero tenemos que practicar. Y más que nada con esta, ¿sí? Para no hacer tan largo el video, va a quedar para la práctica, pero las vamos a tener en cuenta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El determinante de un producto es igual al producto de los determinantes. Entonces, si yo calculo el determinante, previamente multipliqué la matriz A por la matriz B y siempre que se cumple, que pueda hacer el producto, todo lo demás, a ese resultado del producto le calculo el determinante, es lo mismo que hacer antes. El determinante de A y el determinante de B y multiplicarlos entre los dos. O sea, el determinante del producto es igual al producto de los determinantes por cada lado, ¿sí? Es una buena práctica para tenerlo en cuenta, para hacerlo, ¿sí? Una multiplicación. Es más, podemos inventar las matrices, hacemos de 2 por 2 nada más para que no sea un poco más rápido, ¿sí? Y para finalizar, el determinante de A y el de su traspuesta es igual. Entonces, si yo calculo el determinante de A, ¿sí? Va a ser igual al determinante si yo
la he transpuesto a la matriz, o sea, pasé de filas a columnas, ¿sí? Va a ser exactamente el mismo, pero considerando que para los determinantes tenemos que tener matrices cuadradas, no vamos a querer practicar con rectangulares porque no nos va a salir, porque sabemos que se utiliza la fila o las diagonales, perdón, principal y secundaria para poder calcular los determinantes. Hasta acá las propiedades de los determinantes, que son importantes tenerlas en cuenta para que podamos detectar previamente ya cuál va a ser el resultado o qué resultado nos puede llegar a dar, etcétera, etcétera. Gracias por compartir este video, lo sigamos compartiendo, que la matemática llegue a todos lados. Suscríbete, ayúdanos para seguir haciendo este tipo de videos y si te gustó el video, un like. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.